Hola, comenzaremos con la pregunta B del problema 2, que dice así. El problema puede ser encontrado acá y nos pide encontrar la perpendicularidad de los campos en una onda electromagnética plana y uniforme. Debemos demostrar que el campo eléctrico y el campo magnético generados por una onda electromagnética plana y uniforme que se propaga en la dirección vector k y en el vacío nos dará algunas condiciones también, son perpendiculares. O sea que una onda electromagnética plana uniforme está generada por dos campos. Esos campos van a ser el campo eléctrico y el campo magnético. Lo que nos están pidiendo es demostrar que esos dos campos vectoriales que forman una OMPU son perpendiculares entre sí. Y además se cumple esta relación entre omega y k, que sería esto, en el vacío. 1 dividido la raíz de epsilon 0, mu 0, donde epsilon 0 es la permitividad eléctrica en el vacío y mu 0 es la permeabilidad magnética en el vacío. Y este resultado será igual a c, que es la velocidad de la luz. Bastante interesante. Bueno, primero voy a decir que este ejercicio es bastante largo, así que si me paso el tiempo, perdón, pero es básicamente explicar casi toda la materia de ondas, así que lo haré de la manera más clara e intentaré mantenerme dentro de los 15 minutos. Bueno, un campo eléctrico arbitrario. Hemos definido el campo eléctrico para empezar, porque como sabemos que una OMPU viene formada por campo magnético y campo eléctrico, vamos a comenzar observando el comportamiento del campo eléctrico. Puede haber sido el campo magnético, pero elegimos el campo eléctrico, arbitrariamente. El campo eléctrico será un campo vectorial que está definido en todo el espacio X y Z y depende del tiempo. Y esto viene dado por una amplitud, que será vectorial, a priori no sabemos en qué dirección, y por un coseno de omega t más una fase en la dirección k tongo. ¿Ok? Este coseno nos indica que se moverá de una forma cosenoidal o sinusoidal, como voy a mostrar acá. Espero que se vea. Sí, esto es una onda cosenoidal que su energía está en la dirección x, x aquí, x tongo, y oscila en la dirección k tongo. Estos dos miembros van a ser importantes y van a cumplir una relación entre sí, que nos va a ser bastante importante para decir y justificar que se mueven de manera perpendicular el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, continuando con esto, voy a poner el puntero especial para que se vea mejor, lo había olvidado. Ocupando la notación eureliana, vamos a notar que esto se puede escribir de esta manera, ¿ok? Y aquí he olvidado algo muy importante, lo voy a poner a continuación, que el campo eléctrico se puede escribir de la misma forma en todo el espacio respecto al tiempo, como la parte real de todo este miembro de acá. Ya que sabemos que por una notación eureliana podemos descomponer e a la j algo como coseno de este algo más j seno de este algo. Y nosotros, como nosotros solamente queremos tomar el coseno, tomaremos la parte real. Porque si tomáramos todo el miembro, sería coseno de omega t más la fase, más j del seno de este mismo argumento. Y nosotros, como solamente queremos tomar el coseno, tomamos la parte real, ya que no está acompañado de j. Ok. Voy a borrar esto. Ya. Entonces, de esta manera, los campos eléctricos y magnéticos se escriben de nuevo como la parte real de todo esto. Parte real, perdón, pero lo olvidé y es bastante importante. La parte real de todo eso. ¿Ok? Hago énfasis en esto. Entonces se van a escribir como una amplitud, que la amplitud vendrá a priori dada en todo el espacio. La amplitud nos definirá el tamaño, la intensidad de la onda que está siendo transmitida, por la forma en que oscila y hacia dónde oscila, que será dado por este miembro de acá. Y a la J por producto punto de K por X. X será la dirección donde se propaga la energía de la onda. O sea, si es que vamos hacia allá la onda, X será esta dirección. La punta de mi mano hacia donde se mueve mi mano. Y el K será un vector que nos dirá cómo oscila la onda. Si es que oscila en este plano, el K será en y tongo. Si es que oscila de esta manera,
hacia adelante y hacia atrás, será z tomo. Si oscila de esta manera, será x tomo. Eso quedamos en que x nos aporta hacia dónde se desplaza la onda, la energía, y el k nos dice cómo oscila la onda. Entonces, vamos a recordar la ley de Gauss para el campo eléctrico, que nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga dividido en la permitividad eléctrica. Como estamos en el vacío, no hay cargas, entonces el ρ se hace cero y la permitividad es igual a la permitividad del vacío. Entonces, como estamos en el vacío, la divergencia del campo eléctrico es cero. Entonces, diríamos que se mueve todo el espacio, porque no sabemos realmente hasta el momento cómo, sino solamente sabemos que el movimiento de la onda viene dado por el vector k y el vector x. K es la oscilación y x nos da información del desplazamiento energético de la onda. Y así vamos a escribir su divergencia completamente, ¿ok? La divergencia sabemos que es la derivada parcial de E en cada una de sus componentes, y igualamos a cero porque la ley de Gauss nos dice que es cero, porque estamos en el vacío. El campo eléctrico mantendrá solamente viva, entre comillas, su componente en X cuando derivemos respecto a X, ya que este y esta componente también, entre comillas, son derivadas respecto a X, pero no la escribimos porque como no depende de X esto, ni esto, son cero. Y lo mismo con cuando derivamos respecto a Y, cuando derivamos respecto a Z. Entonces vamos a obtener el campo eléctrico en cada una de sus componentes derivada respecto a su componente de dependencia espacial, que sería el campo en X derivado respecto a X, y en Y, Z en Z. Igual vamos a hacer. Derivando parcialmente, vemos que aquí hay una componente que depende de X. Ese X no es un X real, solamente nos está indicando en qué parte, o sea, qué componente del campo es. O sea, el campo E sub X, es un sub, no es un valor, no es un número. Entonces, cuando derivemos, la amplitud nos bajará exactamente igual. La exponencial sabemos que su derivada nos deja lo mismo. La exponencial, aquí puse este paréntesis para ahorrar escritura y espacio. Y lo importante acá es notar que cuando derivemos la exponencial, el argumento de la exponencial bajará j por kx, k sub x. Entonces j sub k por k sub x, y lo mismo para y y z. Entonces cuando derivamos respecto a y, nos botará la amplitud en y, nos botará la exponencial tal cual como está arriba, y nos botará j por k sub i. ¿Ok? Lo mismo con z. Y si simplificamos el j, eliminamos el j, eliminamos las exponenciales, porque basta multiplicar y como está igualado a 0 se eliminan, vamos a obtener esta expresión de acá. ¿Ok? Esta expresión de acá. Y esta expresión de acá, ¿qué nos está diciendo? Es el producto punto de la amplitud por el vector k, ya que como ambos están definidos en todo el espacio, si es que hacemos un producto punto, se multiplicarán las componentes relativas. O sea, la componente x de la amplitud por la componente x de k, lo que tenemos acá. Luego la componente y con y, la componente z con z. Igualamos a 0. Que será este resultado de aquí. Muy bonito y simpático, y como vemos que el producto punto entre una amplitud, que es una componente de la onda direccional, por la componente oscilatoria, nos da 0, concluimos que ambos son perpendiculares. Entonces sabemos que el desplazamiento de la onda será perpendicular a su oscilación, ya que el vector k nos indica cómo oscila la onda y este vector nos indica cómo se desplaza. Entonces su desplazamiento será perpendicular. Luego vamos a hacer la misma ley de Gauss para el campo magnético, que también nos dice que su divergencia será 0. Y haciendo un cálculo análogo a esto, no lo escribí porque es realmente lo mismo. Perdón. Vamos a llegar que el producto punto del campo magnético por K también es 0. Entonces vamos a ver que el desplazamiento del campo magnético, producto punto, el vector que indica la oscilación del campo magnético es 0. Entonces son perpendiculares también. Hasta el momento tenemos algo bastante interesante, que es que las direcciones de movimiento de ambos campos, eléctrico y magnético, son perpendiculares a la dirección de oscilación, ¿ya? De los campos. ¿Qué es lo que dice acá? Luego usaremos la ley de Faraday para encontrar una relación entre las direcciones, ya que sabemos que cada una es perpendicular acá,
pero puede ser que estén en la misma dirección y sean paralelos, que sean parcialmente perpendiculares, no sabemos, queremos saber información sobre eso. Entonces vamos a analizar el primer término y el segundo término por separado para posteriormente igualarlos y ver cómo se comportan ambos campos. El primer término, que es el nabla producto cruz con el campo eléctrico, el operador nabla es este, de las derivadas parciales, y hacemos el producto cruz por definición. ¿Okay? Que en X tongo nos dará este miembro, en Y tongo nos dará este miembro, y en Z tongo nos dará este miembro. ¿Okay? Y escribiendo la completitud de la derivada parcial y cómo quedaría, es similar a lo que hice cuando estaba haciendo la divergencia del campo eléctrico. Obtenemos que esto es en X tongo, esto se obtiene en Y tongo y esto se obtiene en Z tongo. Es un resultado bastante interesante ya que vemos algunas semejanzas entre sus cruces y la J del K que se va repitiendo, pero en una componente parcialmente conocida. Vemos que este producto cruz, que sería este, nabla producto cruz con el campo eléctrico, se puede escribir como JK producto cruz campo eléctrico, que sería escribir JK porque es una constante, X tongo, Y tongo, Z tongo, K en X, K en Y, K en Z, por el campo eléctrico en X, en Y, en Z. Ustedes lo pueden hacer en sus casas y les va a quedar igualito este resultado con este resultado. Entonces, al darnos cuenta de eso, que es algo bastante interesante, hemos obtenido la ecuación 2, que es el rotor del campo eléctrico es igual a JK, producto cruz del campo eléctrico. Estudiamos el segundo término, que es la derivada parcial del campo magnético respecto al tiempo. Esto se obtiene a través de la ley de Faraday que había mencionado recién. Y el campo magnético se escribe de esta manera, que sería la amplitud en todo su espacio por una exponencial a la J, tomando su parte real. Nuevamente me disculpo, es la parte real de esto, ¿ya? Porque si no nos va a dar un J seno y nosotros no queremos eso, queremos solamente el coseno. Cosenos, para obtener el coseno pedimos la parte real. Ya, entonces tenemos la amplitud en todo el espacio por exponencial, que nos dirá el comportamiento de la onda, su oscilación y su frecuencia. Derivando respecto al tiempo, vemos que nos bota la amplitud en el espacio tal cual como está, la exponencial tal cual como está, ahorrando escritura ponemos este símbolo, y nos bota un menos j omega, que sale de distribuir ese jk y derivar respecto al tiempo, menos j omega hacia acá. Entonces, esto es igual a escribir menos j omega por el campo magnético, que sería esto de aquí, ya que esta expresión, amplitud por la exponencial, se define como el campo magnético. Que aquí hemos hecho el cambio, entonces es bastante fácil darse cuenta. Tenemos la ecuación 3. Y reemplazando la ecuación 3 y la ecuación 2 en la ley de Faraday, que es esta ley de acá, lo vamos a igualar. Entonces vamos a dejar el rotor a un lado y el negativo de la derivada parcial a otro lado. De esta forma obtenemos esto. ¿Ok? Entonces, esto se obtiene al igualar, que sería el rotor del campo eléctrico por la derivada parcial del campo magnético respecto al tiempo, despejando B, que es la intensidad de campo magnético. Vemos que B, que es un vector, porque es un campo vectorial, es igual a el producto cruz entre K y el campo eléctrico dividido omega. Omega es una constante que no tiene dirección, porque no es un vector. Entonces, viendo esta ecuación, la ecuación 4, vemos que B se comporta de la misma forma que se comporta el producto cruz de K y el campo eléctrico. Entonces tendrá la misma dirección que K cruz E, que es lo que se dice acá. B será paralelo a K cruz E. Y como es paralelo a K cruz E, y sabemos que K es perpendicular a E y K es perpendicular a B, basta hacer regla derecha y producto cruz. Nosotros hacemos K por E y sabemos que esa será la dirección de B. Entonces sabemos que si es que el campo eléctrico será este en azul, lo hacemos producto cruz con hacia dónde se propaga E, que sería un X, nos botará que el campo magnético oscila en esta dirección. Que hemos hecho un ejemplo, decimos que el campo eléctrico oscila en K tongo sub I,
y se desplaza su energía en k2 sub x. Entonces, al hacer producto cruz entre estos dos versores, obtenemos esta dirección, que será la dirección de oscilación del campo magnético, que sería k sub z. Y de esta forma, vemos que ambos son perpendiculares. Aquí está explicado este producto cruz. La oscilación, producto cruz, el campo eléctrico. Y nos da este vector de acá, y así vemos que ambos son perpendiculares acá y perpendiculares entre sí. ¿Ya? Ya que son paralelos y hemos demostrado lo que nos pedían. Ahora, me pasé de los 15 minutos, perdón, pero voy a explicar de manera bastante rápida y directa lo último, que es la relación entre omega y k. Obtener la velocidad de la luz en el vacío de una OM. Vamos a ocupar la ley de Ampère, considerando que estamos en el vacío. El vacío nos va a dar algunas restricciones que nos van a facilitar el trabajo. Como no hay cargas, la densidad de corriente, que viene dada como densidad de corriente, se define como la densidad de carga por una velocidad. Y como no hay carga, no hay densidad de carga, entonces J es cero, y aquí J va a ser cero. El mu va a ser el mismo mu de cero, mu cero, que es la permeabilidad magnética en el vacío. Y el vector de desplazamiento eléctrico se escribe como el campo eléctrico por la permitividad eléctrica. Y como estamos en el vacío, el vector de desplazamiento eléctrico será la permitividad eléctrica en el vacío por el campo eléctrico. Así podemos reemplazar los valores, las restricciones que nos dieron acá en esta ecuación, la ley de Ampère, y obtenemos que el rotor del campo magnético viene dado por mu 0, epsilon 0 y la derivada del campo eléctrico en el tiempo. Y como el campo eléctrico se escribe como su amplitud por E a la J por kx menos omega t, que es algo que teníamos aquí arribita, de esta misma forma, esta misma exponencial, solamente que con la amplitud del campo eléctrico, vamos a ver que el derivado respecto al tiempo, de igual manera, nos bota un menos j omega por su mismo campo, ya que la exponencial y la amplitud se mantienen de la misma manera y solamente va a salir un menos j omega. Entonces vamos a obtener una relación que igualamos, es lo mismo que acá, solamente que lo encerramos en una nubecita y simplificamos los j. ¿Ya? Y tenemos esta relación que dice que el producto cruz entre K y B es igual a el negativo de omega mu 0 epsilon 0 por el campo eléctrico. Pero todavía no tenemos lo que queremos, ya que nosotros queremos obtener una relación entre omega y K. ¿Ya? Entonces, reemplazamos y obtenemos esto. 4 en 5. ¿Qué es 4 en 5? 4 es esto, que es el rotor del campo magnético. ¿Ok? No, perdón. Esto, aquí está 4. 4 es el campo magnético. El campo magnético nos dicen que es K cruz E dividido omega. Entonces, este 4, esta nubecita, la vamos a reemplazar en nuestra nubecita 5. Y como nosotros sabemos el valor de B por 4, B nos decían que es K por K producto cruz de E por omega, igual a esta expresión de acá. Nosotros vamos a hacer algunos trucos con el producto cruz entre un mismo vector, que nos dice esto, que el producto cruz entre un vector consigo mismo nos dará el módulo de este vector al cuadrado. Y de esta forma, si es que tenemos el módulo de un vector, este módulo al cuadrado ya no tendrá dirección, sino que será un escalar. Y hacer producto cruz y producto punto de un escalar con un campo vectorial será equivalente. Entonces, de esta forma vamos a poder reemplazar, primero, distribuimos de esta forma, hacemos el producto cruz entre K y K, que nos dará el módulo al cuadrado, y reemplazamos, ya que el módulo al cuadrado será un escalar, y vamos a hacer producto punto. ¿Ya? Hemos utilizado la ecuación 4 para reemplazar este valor. Simplificamos los negativos, acá. Simplificamos los campos eléctricos. Pasamos el omega hacia arriba. Nos queda omega dividido en k cuadrado, que es de acá, solamente despejando valores. Pasando el mu 0, epsilon 0 hacia abajo, nos queda aquí el omega arriba y el k hacia abajo. Tomamos la raíz para obtener la relación entre W y K, ya que nosotros queremos la relación entre omega y K, no entre omega cuadrado y K cuadrado. Tomamos la raíz, y al tomar la raíz se obtiene el valor pedido, que es 1 dividido la raíz de mu 0 epsilon 0. Y claro, esta es la velocidad de la luz en el vacío. Esa es la velocidad de la luz.
y esto se obtiene a través de tomar dos ondas electromagnéticas planas, uniformes, que se distribuyen en el vacío, hemos comprobado que son perpendiculares, y utilizando este valor de acá, que se obtiene a través de la ley de Faraday, aquí, la ley de Faraday, hemos obtenido el primer término y el segundo término, y al igualarlos podemos obtener una expresión amigable para el campo magnético, que lo estoy explicando de nuevo porque me traspapelé un poco. Así que el campo magnético se reemplaza aquí, campo magnético, ¿ven? Se reemplaza. Y al hacer estos productos cruces amigables, hemos obtenido este valor que se toma a raíz y se encuentra lo pedido. ¿Ok? Y bueno, eso es todo. Perdón por pasarme el tiempo, pero era mucha materia, así que hasta ahí lo dejo.